Quiero que puedas buscar en tu Biblia y tengas a mano Primera de Corintios capítulo 1 verso 26 en adelante. Recién les decía al comienzo, les hablaba de una porción de las Escrituras que está en Primera de Samuel capítulo 13. Y esta porción de las Escrituras habla de una guerra, y una guerra en desproporción como solían ser las guerras con todos los patriarcas. Pero la Biblia dice que en esta guerra, yo les decía y les hablaba de Jonathan y su paje de armas, y era una guerra en desproporción porque la Biblia dice que no había armas en Israel. No existían armas. Solamente dos tenían armas porque el ejército enemigo se encargó de que los israelitas no tengan armas. Así que solo dos tenían, Jonathan y su hijo y su padre Saúl. Y la Biblia dice que cuando ellos fueron a enfrentar a los filisteos, todo el ejército de Israel, más encima sin armas, vieron un ejército tremendo que eran los filisteos, muy numeroso, como arena a orilla del mar. Así que muchos se desertaron, y la Biblia dice que solamente quedaron 600 hombres con Saúl, que estaban tratando estaban allí debatiendo, tratando de organizarse a ver cómo enfrentaban esta batalla. Así que mientras tanto la Biblia dice que dos personas, Jonathan y su paje de armas, la Biblia dice que ellos pidieron señales, y entonces ellos dijeron, la Biblia dice que estas fueron las palabras en el verso 6 del capítulo 13 de Jonathan: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. La historia dice que ellos subieron, derrotaron, hubo gran consternación, hubo estruendos, el pánico y el temor se apoderó de los enemigos, y fue una gran victoria para el pueblo del Señor. Pero no quiero hablar de esa victoria, sino que quiero hablarte esta noche de esa guerra en desproporción, de eso que siempre, de esa situación donde siempre pareciera que nosotros somos menos que nuestro enemigo, y que podemos ver a través de las Escrituras que nunca fue el ejército del Señor superior al ejército enemigo. Es decir, que nunca las batallas que libraron nuestros antepasados fueron en condiciones óptimas, sino que siempre en condiciones desfavorables. Pero la Biblia dice que la victoria siempre fue del Señor. Los que buscaron, los que se humillaron, los que comprendieron por qué era así, ellos tuvieron victoria. El libro de Eclesiastés nos muestra a las claras, y es muy evidente. Dice Eclesiastés capítulo 9 verso 11, y allí dice que no es de los ligeros la carrera, que no es de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor. Dice que hay un tiempo y una oportunidad para todos nosotros. A Dios no le interesa cómo vas a ir a una batalla. A Dios no le interesa si está ahí, eres mucho menor que tu enemigo o que el problema que estás enfrentando. Dios quiere enseñarte que hay un tiempo y una oportunidad. Y ese tiempo y una oportunidad no significa que es de tiempo en tiempo, sino que el tiempo está siempre presente. Esa oportunidad siempre está presente. Depende de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que ninguno de estos, dice que eran entendidos, que eran hábiles, que eran elocuentes, que eran valientes, que eran ligeros, de ninguno de ellos es la victoria, porque existe un tiempo y una oportunidad. ¿Sabe que Jonathan y su paje de armas entendieron el tiempo y la oportunidad? Porque él dijo: Dios puede hacerlo con poco o con mucho. Sin embargo, la Biblia dice que Saúl estaba allí tratando de reorganizar el ejército, viendo la manera de hacer frente a todo ese ejército gigantesco. Pero hubo uno que se animó a entender que Dios tiene sus tiempos y sus oportunidades, y ese tiempo se llama creerle a Dios, accionar nuestra fe. Por eso es que Dios lo quiere hacer siempre de esta manera. Y sabe que no solo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sino también podemos ver que un grupo reducido de 12 hombres y un maestro pudieron afectar a todo el mundo entero.
Así como enseñó el maestro y dijo que tan solo una medida de levadura en la masa leuda toda la masa, podemos afectar tantas cosas. Y estos 12 hombres que acompañaron al maestro, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Judas Tadeo, Judas el Iscariote, pudieron afectar al mundo entero. Y sabe que si uno se pone a estudiar a estos hombres, sabe que eran gente, los consideraban gente del vulgo, dice. Los consideraban gente que no pudieron jamás asistir, no pudieron tener jamás un maestro en la palabra. Eran gente común y corriente que nadie daba nada por ellos. Si usted pone a mirar cada uno de aquellos hombres, dice la Biblia que Pedro era tan emocional que hacía cada cosa, hasta negó al maestro, pero 40 días después estaba predicando y 3,000 se entregaban. Y podemos ver a Tomás. La Biblia dice que él no creía en la resurrección hasta que no probó. Gente tan común, gente que tal vez para el mundo no servían para nada. Podemos hablar de tantos de ellos: Tomás, Pedro, Felipe, que fue un gran evangelista, Santiago, Andrés, Pedro. Gente que el Señor escogió para que puedan afectar a muchos y para que, siendo nada, en Cristo Jesús puedan ser grandes héroes de la fe. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere mostrarte en este tiempo. Lo mismo que mostró en aquel tiempo, lo mismo que mostró aún en la antigüedad, en el tiempo de Gedeón, en el tiempo de Saúl y Jonathan. Que Dios con poco, con mucho lo puede hacer igual. Que Dios puede darte la victoria. Que Dios no necesita que seas elocuente. Dios no necesita que seas valiente. Dios no necesita que seas hábil, que seas ligero, porque Dios tiene tiempos y Dios tiene oportunidades para tu vida. Y dígale a su hermano: el tiempo es hoy. Porque a veces pensamos que cuando hablamos de tiempos y oportunidades, y bueno, me voy a quedar a esperar el tiempo. No, el tiempo es hoy. Hoy. ¿Y sabe a cuánto de distancia estamos? De una oración, de buscarlo con todo nuestro corazón. Y para que usted me pueda entender aún mejor, dice 1 Corintios capítulo 1 verso 26: pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación. Dígale a su hermano: nuestra vocación. ¿Sabe cuál es nuestra vocación? No. Pero yo soy profesor en ciencias de la educación, yo soy doctor. No, hermano, tu vocación es esta: ser evangélico, cristiano evangélico, seguidor de Cristo. Es tu primera vocación. Si no fueses eso, el resto no serviría para nada. Pero nuestra vocación es esta. Dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Amén. Jesús tuvo un equipo, y Jesús sigue armando equipos en este tiempo. Pero estas son los atributos de los equipos que Él arma. Le voy a leer este mismo pasaje en una versión del lenguaje para todos. Escuchen lo que dice: ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Y yo estaba meditando en esta palabra, y créame que estaba mirando estos días un partido de fútbol,
O tal vez cualquier otro deporte en el que siempre hay dos rivales. Pero qué difícil debe ser para un director técnico, hablando en el plano natural, tener que convocar a jugadores. ¿Por qué? Porque cuando un técnico de una selección de fútbol, por ejemplo, que hay mundiales cada 4 años, usted que es lo más común, uno ve que ese director técnico se la pasa viajando y gasta mucho dinero, porque observando a los jugadores, viendo las capacidades. Leí una vez que un prestigioso director técnico se pasaba horas mirando videos de jugadores de todo el mundo. Entonces, qué difícil que debe ser para buscar los mejores, porque hay que buscar los mejores arqueros, los mejores en la defensa, los delanteros, para tratar de tener el mejor equipo del mundo. Y dígame si alguna vez no pasó cuando éramos chicos o jugábamos y había que elegir a los mejores. Siempre algunos nos quedábamos afuera porque no pintábamos. ¿Y qué se hacían? ¿Qué se hacen? ¿Qué hacen los? No, este para mí porque este juega mejor y no, elegí a fulano. Así que imagínense en esas dimensiones y a grandes dimensiones, en otras escalas. Qué difícil es tomar esas decisiones. Pero la Biblia dice que en el mundo existe una sola persona que llamó a despreciados, a marginados, a los que nadie quería, a los que nadie daba por ellos, y se llama Jesucristo de Nazaret, el director técnico de nuestras vidas. A Él no le interesó lo mejor, a Él no le interesó los elocuentes, a Él no les interesó los ligeros. Por eso Eclesiastés dice que no es de los ligeros la carrera. A Él no le interesó los sabios, a Él no le interesó aquellas personas que tal vez tienen muchas capacidades o habilidades. La Biblia dice que eligió a los despreciados, a los marginados, a los que nadie quería, a los que nadie daba nada por ellos. Y ese es Jesús. Él nos eligió a nosotros, hermanos. ¿Sabía usted que usted y yo somos lo despreciable del mundo? Y Él en su equipo no buscó a los mejores. Él no buscó a los que tienen fácil manera de expresarse, a los que jamás tuvieron una mancha en sus vidas. Los versículos 27 y 28 que leímos dice que Él eligió lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo y lo que no es. Y Él eligió, ¿saben para qué? Para darnos victoria. Por eso vemos desde el Antiguo Testamento cómo al Señor no le importaban ni las cantidades ni las habilidades. La Biblia habla de un Gedeón que estaba temblando de miedo, sacudiendo el trigo para esconder y para que no vengan los enemigos. Un débil, un miedoso, un incrédulo. Alguien que le dijo: Señor, si es cierto que me estás escogiendo a mí, bueno, que esta, porque la Biblia dice que había como una especie de cuero de oveja, no sé cómo se llama, ¿cómo le dicen? Vellón, ¿cómo le dicen? Vellón. Y entonces dice que esta noche el rocío moje y la tierra quede seca. Y Dios le mostró que podía hacerlo. Bueno, dijo, era tan incrédulo que dijo: bueno, entonces esta noche que la tierra se moje y el vellón se quede seco. Y Dios lo hizo. Y Dios lo convierte en un guerrero, pero en un gran vencedor. En un gran vencedor. Y le da estrategias que para el mundo son una locura. Le da ideas de cómo hay que pelear. A un Josafat le da ideas, a un Ezequías le da ideas, porque escogió lo que no es para avergonzar lo que es, porque es la manera en que Dios quiere mostrar su poder. Él está obrando su voluntad en nosotros. ¿Por qué Él escoge lo vil del mundo? ¿Por qué Él escoge a esa gente para formar parte de su equipo, sus discípulos, a nosotros que seamos sus seguidores? Para que nadie, dice la Biblia, se jacte en su presencia. Para que nadie se vuelva soberbio y crea que Dios es mucho menos fuerte y mucho menos grande que cualquier hombre que exista sobre la tierra. La Biblia dice en Efesios 6:10, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor
y en el poder de sus fuerzas. Simplemente fortalecernos en Él es más que suficiente para derrotar cualquier enemigo que te esté acechando. Dejarnos influenciar por Él, creerle a Él, animarnos a acercarnos a Él a través de la fe, es todo lo que necesitamos para poder derrotar las circunstancias que estamos atravesando. Tal vez el enemigo que te está acechando sea un enemigo grande, un Goliat, un gigante. Y todos atravesamos en distintas áreas de nuestras vidas. Pero Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia y para que sea el poder de Dios obrando en nosotros y no lo nuestro. Por eso es que cuando el hombre determina dejar de ser lo que es en sus fuerzas, en su razón, en sus habilidades, y decide soltarse en las manos de Dios, allí comienza a fluir el poder del Espíritu. Allí comienza a fluir. ¿Por qué? Porque el único que se puede jactar en esta tierra es el poder del Espíritu Santo. Para que me entienda, miren, los grandes equipos buscan, compran los mejores jugadores y dígame si a veces esos jugadores, cuando no están jugando en la cancha, comienzan a enojarse diciendo: pero yo soy bueno, ¿cómo no voy a estar jugando? ¿Cómo voy a estar en el banco de suplentes? Al final no tengo oportunidades. Usted puede escuchar en la televisión, comienzan a jactarse de sí mismos. Dicen: pero ¿cómo puedo estar yo acá en el banco? Pero yo, ¿cómo puedo estar en este equipo tan chico? Yo tengo que estar en otro equipo más grande. Y hay problemas porque el hombre tiene una tendencia a querer jactarse siempre de sí mismo. Y sabe que este director técnico que tenemos no va a permitir que ninguno se jacte de sí mismo, sino que nos jactemos de su presencia, del poder de Dios que fluye en nosotros. Necesitamos entender que a ninguno de nosotros se nos debe olvidar quién éramos antes de conocer a Cristo. Él nos escogió porque no éramos los mejores. Quiero que entiendas, Él no te escogió por tus triunfos. Él no me escogió por mis triunfos. Él no te escogió por tu fortaleza, por tu destreza, por tu perfección. Al contrario, Él nos escogió porque no servíamos para nada. Y porque dijo: de este que no sirve para nada, yo puedo avergonzar a lo que se cree importante. Yo puedo avergonzar a aquello que se cree lo mejor. Yo puedo hacer que este que no sirve para nada avergüence a todo aquel que se cree alguien. Por eso te escogió. Por eso nos escogió el Señor. Así que tenemos que estar agradecidos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu en la fe y en la verdad. Ese es el sentir de Cristo en nosotros, por nosotros, que vivamos con agradecimiento de ser escogidos a pesar de nuestros defectos. ¿Qué es el hombre? Dice la palabra, para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Y lamentablemente a veces los hombres, cuando no conocemos a Cristo, con más razón, nos creemos alguien. Hay gente que se cree algo. Hay gente que no conoce a Cristo y se cree que es algo o alguien, y no se da cuenta, en su ignorancia espiritual cree que porque sabe un poquito más, porque tiene un poquito más, porque tuvo un triunfo, se creen los dueños del mundo. Es por eso que nuestra vida tiene que ser una vida de agradecimiento. Ese director técnico que es Jesús, y el que formó este equipo precioso aquí y formó allá y formó en tantos lugares del mundo, la Biblia dice que no nos eligió por nuestras capacidades, no nos eligió por nuestros triunfos, sino que Él nos eligió para que vivamos agradecidos por haber sido escogidos por Dios, a pesar de defectos, de debilidades, de pecados, de vicios y de fracasos. Él nos llamó y no le importó lo que éramos, sino vio nuestra debilidad y nos llamó a formar parte de un equipo tremendo. Nos llamó a formar parte en un tiempo precioso. Nos llamó a formar parte de su equipo. Y sabe que no solo eso, sino que de lo tan débil que somos, dice la Biblia,
el Señor va a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Dios tiene todo lo que estás necesitando. Dios tiene todo lo que estás esperando. Dios preparó todo para tu bien. No hay nada. La Biblia dice que Él preparó caminos de antemano. ¿Sabe qué? A ese menospreciado, a ese débil, a ese que no valía nada, Dios le está preparando caminos. Dios le está preparando cosas que el ojo no vio. Dios le está preparando, ¿sabe qué? Cosas que ni siquiera subieron a su mente. ¿Por qué? Porque de lo que no es, Dios quiere avergonzar a lo que es. Eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que no logramos comprender esto. Y todavía nosotros queremos seguir caminando con Dios, con nuestras fuerzas, con esas viejas experiencias y habilidades o viejos razonamientos. Pero Dios nos está diciendo constantemente: yo no te elegí por eso, si eso no te funciona. Yo te elegí porque eras lo vil del mundo. Yo te elegí por eso, porque no servías para otra cosa que para tener esta vocación. Porque si nosotros analizamos la Biblia desde un punto muy profundo y espiritual, nos vamos a dar cuenta que todo ser humano, si no tiene a Cristo, jamás sirvió para nada en esta tierra. Claro que todos los hombres, luego que alguien muere, le dicen: ay, qué bueno que fue, pero no sabemos a dónde fue a parar. Sin embargo, el Señor dice: yo te quiero y te escogí porque eras lo vil del mundo. Porque Él no escoge en su equipo a gente preparada, entre comillas. Él no busca los mejores. Él busca lo que no es, para avergonzar lo que es, para que su poder fluya, para que su gloria se manifieste. Quiero que entiendas, Él te eligió y quiere darte el poder, pero que ese poder no sea algo que te jactes de Él, sino que comiences a dar gracias por el poder que fluye. Pero Primera de Corintios, capítulo 1, verso 31, quiero terminar con esto. Dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Para eso te eligió. Hay algo que no deja fluir el poder de Dios y se llama el ego. A muchos de nosotros nos encanta exaltar el ego. Eso se llama egolatría, cuando uno quiere exaltar el ego. Yo contando lo que hice, lo que tengo, lo que alcancé, lo que soy, lo que sé. Es una adoración al yo. Y créame que, según algunas estadísticas, en un equipo de fútbol, según los entrenadores, es fácil aplicarles la técnica, enseñarles la técnica, plantearles cosas tácticas. Pero muchos coinciden y dicen que lo más difícil que hay para ellos es manejar el ego de cada jugador, porque levantan un poquito vuelo y se creen los mejores. Y quiero que entiendas, porque Jesús nos ha hecho parte de su equipo a cada uno de nosotros, pero para que nos gloriemos en lo que Dios quiere darnos, en lo que Dios es, en lo que Dios me permite alcanzar, en lo que Dios me permite ser y en lo que Dios me permite aprender. Para eso nos llamó su equipo. Necesitamos entender estas cosas, porque de lo contrario el poder de Dios no puede fluir en nosotros. Si queremos tener victoria, si queremos ver grandes conquistas en nuestras vidas, necesitamos comprender esto, que Él nos llamó porque nos servíamos. Y créame, y venimos a su equipo. Y Dios, yo creo que el Espíritu Santo constantemente nos está diciendo: necesito que renuncies a lo tuyo, necesito que te olvides, porque eso ya no te servía, eso ya por algo te escogí, porque ya no te servía lo que tenías antes. Y nosotros somos tan cabeza dura que seguimos insistiendo con nuestras ideas, con lo que una vez fuimos, con lo que una vez aprendimos, con lo que una vez nos salió bien. Pero la Biblia dice que Él te necesita sin nada, vacío. Él te necesita vacío. Él te necesita desintoxicado de todas esas cosas, porque quiere darte grandes victorias. Quiero terminar con un párrafo, una parte de un libro muy precioso de Marcos. Él habla de Moisés
Y él dice que Moisés estuvo tanto tiempo en Egipto, en casa de Faraón, pero él sentía por dentro que fue llamado a ser un libertador, a ser un creyente. Pero la Biblia dice que cuando él fue y enfrentó a ese egipcio que estaba maltratando a un hebreo, él sintió la compasión, claro, porque era de la raza de ellos. Él se sintió parte de ese hebreo que estaba siendo maltratado. Pero lastimosamente, cuando quiso hacer justicia, fue con las armas equivocadas, con todo lo que había aprendido en Egipto, con la educación de Egipto, con las ideas de Egipto, con la cultura de Egipto. Y él no era un egipcio. Yo quiero que entiendas, usted y yo fuimos diseñados para ser hijos de Dios, no solo creación, como mucha gente que no conoce a Cristo. Entonces, venimos a Cristo y todavía venimos con todas esas costumbres, con esas ideas que nunca nos sirvieron y queremos aplicarlas en Cristo. Y la Biblia dice que Él te escogió ya porque no servías para nada, porque ya no te funcionaban, porque ya no había manera. Que el Señor nos escogió a nosotros porque éramos lo necio, éramos lo débil, éramos lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Entonces, cuando venimos a Él, necesitamos desintoxicarnos de todas esas cosas, porque ya no funcionaron. ¿Sabe que eso le costó años a Moisés? Hasta que él tuvo que, después de mucho tiempo, la Biblia dice que hasta quedó tartamudo y tuvo que tener alguien que le traduzca. Se convirtió en un débil en esos años que estuvo en el desierto allí solo. Y cuando se convirtió en un débil, el poder de Dios comenzó a fluir. Ya no pelees con Dios, ya no luches con Dios, ya no luches con esas armas que trajiste del mundo, porque lo necio, eso es lo que Él quiere que digas. Eso es lo que Él quiere que seas, lo necio del mundo, porque lo del mundo no sirve, lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciado. Cuando te consideres desintoxicado de todo lo que eras, el poder del Espíritu va a comenzar a obrar en nosotros, para que nadie se jacte en su presencia. Necesita vaciarnos. Él necesita vaciarte. Y cuando estés vacío te dice: listo, ya estás listo para jugar en primera. Porque ya no se va a jactar del mismo. Ya entendió que no servía para nada. Ya comprendió que lo que tenía antes nunca le funcionó y no le va a funcionar. Entiende que él se tiene que hacer fuerte en el poder de Dios y en su presencia. Y ahí comienza el Espíritu Santo a obrar y dice: este ya está para las ligas mayores, este ya está para la primera, este tiene que dejar ya de estar haciendo banco, ya está listo para ir a la batalla, porque batalla que encuentre es batalla que va a librar a su favor. Amén.